Para Pulso de Radio Educación, Sosimo Díaz. Esta mañana agradecemos al maestro Ricardo Peralta Saucedo, abogado, profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM, quien nos hará un análisis de este tema acerca del por qué no hay desacato de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues el recurso de amparo es una intentona improcedente de un acto consumado. Maestro, bienvenido, te escuchamos. Gracias, Paco, Alexia, muy buenos días. Bueno, en principio quisiera poner en contexto lo siguiente. Recordemos que los tres poderes de la Unión están obligados a cumplir con el mandato constitucional. Dentro de este contexto histórico, el Poder Ejecutivo propuso una serie de modificaciones a la Constitución, entre ellas la del Poder Judicial. El proceso legislativo como tal tiene 6 fases. Una vez que llega al proceso legislativo, inicia precisamente con la iniciativa, la discusión, la aprobación, la sanción y la publicación. Y a partir de la publicación, el inicio de la vigencia. Todas estas 6 fases del proceso legislativo se cumplieron a cabalidad. Ahora, ¿qué ocurrió? Que un partido político, Movimiento Ciudadano, propuso demandar la no publicación, solicitarle a una juez de distrito en materia administrativa para que se baje la publicación en el diario oficial de la Federación, que depende de la Secretaría de Gobernación, para efectos de que esta reforma constitucional, que ya es una ley vigente, que ya es un hecho consumado, para efectos del inicio del proceso electoral, precisamente para elegir a las personas juzgadoras el primer domingo del mes de junio del 2025. Quiero hacer otro contexto, el contexto constitucional. Del artículo 103 y 107 de la Constitución emana la ley de amparo. El texto constitucional señala que la autoridad responsable que desobedezca este auto de suspensión podría ser sancionada penalmente. Sin embargo, en este caso en particular, resulta absolutamente improcedente haber otorgado ese amparo precisamente por reformas a la Constitución, que así lo señala el artículo 71, fracción primera de la propia ley de amparo. No hay ningún limbo, no hay ninguna laguna, no hay ninguna duda de interpretación sobre esta condición. Se trata, además, de actos del propio Congreso de la Unión, donde el procedimiento se cumplimentó de manera absolutamente pulcra desde el punto de vista técnico. Estos son actos consumados que expone también la fracción 16 del propio artículo 61 de la Ley de Amparo, que son una de las muchas causales de improcedencia del otorgamiento de un amparo en virtud de ello mismo. Como ya en otras ocasiones lo he comentado, Paco y Alexia, la constante del Poder Judicial, donde están participando algunos juzgadores, están jugando a la política, se están dando cuenta que están abandonando el noble oficio de la justicia. Hoy la demanda de amparo presentada tuvo una iniciativa, como ya lo referí, de carácter político, a través de un partido político, el Movimiento Ciudadano. Y esto es una aventura donde sin duda lo que sobresale es la ignorancia. Cuando se argumenta sobre la politización de la justicia, este es uno de los mejores ejemplos. ¿Por qué está llevándose a cabo la reforma judicial? Pues en principio tenemos un 98% de percepción de impunidad, según un estudio que hizo World Justice Project a nivel internacional. México tiene esa percepción. Esa percepción de la ciudadanía en México es de desconfianza. No hay una comunicación cercana al pueblo por parte del Poder Judicial. La justicia no es popular y no es universal. Particularmente el otorgamiento de amparos se ha dado en una dinámica mercantilista, donde solamente quien tiene capacidad económica tiene acceso a la justicia. Esa es la percepción generalizada. La doctora Claudia Sheinbaum Pardo no ha cometido bajo ninguna circunstancia desacato. ¿Por qué? Porque se está violentando la Constitución por parte del Poder Judicial, se está violentando obviamente la ley de amparo. La jueza no debió ni siquiera darle entrada a una demanda por improcedente, evidentemente temeraria, y por ende no hay consecuencia alguna de la comisión de algún delito. La doctora Claudia Sheinbaum ha enviado mensajes a la mesura, a la responsabilidad institucional. Yo creo que a todos nos consta su formación política y profesional, que en esta condición le hacen obedecer la Constitución, además de que se llevó previamente un proceso ante la Cámara de Diputados y de Senadores, donde por mayoría se realizó
esta reforma ya es una constitución vigente, ya no se trata de una discusión en el Congreso, donde incluso participaron miembros del Poder Judicial, especialmente los ministros, en un parlamento abierto que se hizo en un foro público a nivel nacional, y la ley debe de cumplirse. La elección de juzgadores será el primer domingo del mes de junio del 2025, y lo que tendrían que estar haciendo los juzgadores en este momento es acatar la Constitución, no jugar más a la política y cumplir precisamente con ese mandato. Además, pueden participar si alguno de ellos tuviera las condiciones de pulcritud, de honorabilidad, y además con una historia judicial que seguramente a muchos les acompaña, porque muchos de ellos son estudiosos de muchísimos años. Sin duda podrían volver a repetir en ese encargo, pero ahora con una legitimidad mayúscula, que es el reconocimiento del pueblo. Sin duda es una condición inédita en nuestro país. No nos interesa cuáles son las opiniones de universidades extranjeras. Por ahí había notas donde en los medios de comunicación de manera masiva hablaban de que en Harvard se habían burlado de la reforma judicial. Pues este no es un concurso de simpatías, es la aplicación de la ley, es la aplicación de una norma general de observancia pública, y sobre todo se trata de nuestro país. Es una condición de la transformación que no era cosmética. Sin duda trastoca el fondo constitucional, porque se trata de cambiar las instituciones nacionales que poco acceso público han tenido, en este caso, a la justicia. Eso es lo que puedo comentarles, Paco, Alexia, sobre este tema tan interesante. La doctora Claudia Sheinbaum yo creo que ha actuado de manera ejemplar como una estadista, y yo creo que tenemos que apoyar esta reforma judicial, porque las nuevas generaciones tienen que tener una percepción distinta a la que tuvimos en el pasado sobre cómo se debe accesar a la justicia en nuestro país. Pues ahí está irónico que, como dices, maestro, el propio Poder Judicial pues esté vulnerando la ley y la Carta Magna, así que vamos a ver en dónde termina todo este asunto, pero por lo pronto agradecemos mucho tu comentario para la radio pública, para Radio Educación. Encantado, Alexia, Paco, es un gusto saludarlos, un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias y buenos días. Hasta pronto, maestro, gracias. Hasta pronto.